Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. Es el sonido de los corridos tumbados. Son los metales vibrantes de tubas, trompetas y trombones, guitarra y contrabajo, que marcan un ritmo un tanto nostálgico de este género musical que en su mezcla de tradición, rebeldía y desafío ha conquistado al mundo. Al menos así lo hacen ver los millones de seguidores y reproducciones en las plataformas de audio y video de sus principales exponentes. ¿Qué hay detrás de estos corridos? ¿Por qué son tan populares entre los jóvenes? ¿Es verdad que fomentan la violencia o solo son un reflejo de una realidad en el país que no queremos ver? Soy Mariel Ibarra, es jueves 1 de mayo del 2025 y de esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos. Un festejo de 15 años de la hija de un alcalde de Hidalgo que presuntamente pagó $1,000,000 por el cantante de narcocorridos, El Commander, un concierto en Texcoco que terminó en violencia por no interpretar narcocorridos, las recientes prohibiciones para cantarlos en plazas públicas de parte de algunos estados y hasta la iniciativa presidencial para contrarrestarlos con otra narrativa musical ha revivido la polémica sobre la influencia de este género musical a la gente por algunas de sus letras que exaltan los lujos, la vida, los excesos y tradiciones de líderes de grupos criminales que generan violencia en el país. David Santiago, reportero urbano de Expansión Política. David, demos un paso para atrás. A ver, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos de estos dos hechos que fueron cruciales en Jalisco y en Texcoco. Son dos hechos muy relevantes, Mariel. En Los Alegres del Barranco, en marzo de 2025, pues ahí interpretaron unas que otras canciones. Hubo un evento musical en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Y bueno, entre todas estas canciones que tocaron este grupo musical, bueno, estaba una canción que se llama El del Palenque. Esta canción, Mariel, bien pareciera de gallos, ¿no? De alguna otra cosa, pero no. En realidad cuenta la historia de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. ¿Quién es este personaje? Bueno, pues es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los que hoy, en este momento, está en la lista de los más buscados de la DEA. Y además, considerado ya como terrorista, David. Y ahora que decías tú este asunto de los gallos, pues él es conocido como el señor de los gallos también. Exactamente, y además, bueno, no solamente fue la canción que fue interpretada, también durante la interpretación de este grupo musical, en la parte de atrás, en una pantalla gigante, se estaban ahí reproduciendo diferentes imágenes y caricaturas que hacían referencia precisamente explícita al Mencho. Entonces, esa fue la parte que más vino a complicar la situación. También hubo otro hecho, apenas, en Texcoco. A ver, cuéntanos ahí qué fue lo que ocurrió. Sí, justo, precisamente durante este evento que, bueno, ya es muy conocido, la Feria de Texcoco, la noche del 11 de abril, el cantante de corridos tumbados Luis R. Conríquez, bueno, pues recibió de la nada una recomendación por parte de las autoridades de que, pues, no debería o no debía tocar algunas de sus canciones más representativas o que lo han catapultado a la fama. Entre estas recomendaciones, bueno, pues estaba esta de evitar los narcocorridos o los corridos tumbados, pues por obvias razones su show se acortó y por tanto, bueno, como consecuencia se abalanzaron todos los espectadores que se encontraban en ese momento en contra del artista, en contra de los músicos y destruyeron prácticamente todo su equipo. Hubo heridos, hubo pues toda una trifulca ahí. A ver, digamos que esta polémica y esto que ocurrió en Texcoco ya era como consecuencia, David, de lo que veníamos viendo justo desde Jalisco, ¿no? En donde el gobernador Pablo Lemus salió a pronunciarse muy fuertemente, a prohibir este tipo de expresiones. Me parece que incluso mandó una iniciativa al Congreso local. Claro que es posible prohibirlos y todos tenemos que hacer nuestra parte y yo voy a hacer la que me toca desde el gobierno del estado. Claro, totalmente la apoyaré. Y como que veníamos trayendo toda esa narrativa y me parece que de ahí viene el tema de que también el gobierno del Estado de México le dice, hey, aquí no puedes tocar tampoco estos corridos tumbados. Claro, la gente se enoja porque va a escuchar esos corridos tumbados. La gente es la que le empieza a gritar qué corrido querían que tocaran, ¿no? Y el artista, hasta donde entiendo, les empieza a decir, no puedo, no voy a tocar esas canciones. Y ahí es donde se desata la trifulca, ¿no?
Esta recomendación del gobierno del Estado de México no solamente fue a Texcoco, también fue a Metepec y a Tejupilco. Son otros 2 municipios que tienen ferias, que tienen pues diferentes eventos masivos en los cuales también estaba contratado Conríquez, también estaban contratados otros grupos musicales que pues hacen referencia a esta apología a través de la música. Ya hablamos de Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, David, pero después de esto y después del gobierno del Estado de México, vinieron, ahora sí que como hilo de media, otros estados. A ver, cuéntanos cómo está el estatus. ¿Quiénes han prohibido y qué se ha hecho realmente? ¿Se prohíbe, digamos, que tocar todas las canciones o cuál es la prohibición que se tiene? Pues fíjate que desde el momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum dio algunas posturas, varios gobernadores de los estados también hicieron lo propio. Estamos hablando de Michoacán, de el gobierno de Aguascalientes, de Querétaro, e incluso pues hay algunas propuestas por parte del Congreso de la Unión para imponer sanciones a quien haga apología del delito a través de la música, a través de series, de películas, de videojuegos, y bueno, pues precisamente es todo lo que conlleva esta música, o bueno, la apología al crimen organizado o a figuras como los narcotraficantes. Y ahí es donde radica la polémica o parte de la polémica, ¿no, David? Decir, ¿realmente sucede esto con estos corridos o también se está coartando la libertad de expresión pues de estos cantantes? Es toda una polémica y la presidenta, fíjate, en todo este episodio ha rechazado pues que desde el gobierno federal se puedan prohibir los corridos tumbados. Ella ha dicho, en México no hay prohibición, no creemos en las prohibiciones, pero lanzó un concurso para llamar a compositores y músicos a hacer canciones, ¿no? Con otras narrativas. ¿Cómo va a estar esto? Se trata de que sean canciones de amor, de desamor, de la paz, sobre México, sobre muchos otros contenidos. Y bueno, dijeran por ahí, y como lo decía el propio expresidente, prohibido prohibir. Y esa es la narrativa que también está teniendo la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora lo que se lanzó este concurso se llama México Canta y es para pues precisamente hacer un llamado a todos los compositores, a los músicos para hacer canciones con narrativas no violentas, ponen como ejemplo, ¿no? Amor, desamor o cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con los hechos violentos o apologías al delito. Esto para contrarrestar las letras de lo que pues estos cantantes narran o de las canciones que hacen algunas apologías o referencias a delitos precisamente. En todas estas historias siempre hay otros datos que nos revelan mucha información, que nos ayudan a dimensionar. Y en esta historia de los corridos tumbados hay toda una industria, hay cantantes con miles de seguidores que abarrotan conciertos y que además están facturando millones de pesos. Los otros datos. Con apenas 24 años, Natanael Cano es considerado uno de los pioneros del movimiento de corridos tumbados. Actualmente cuenta con más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify y su canción más reproducida es Presidente, que interpreta junto con Luis R. Conríquez y Gabito Ballesteros, con más de 317 millones de reproducciones. Pero esa canción también ha sido objeto de debate, ya que incluye referencias directas a líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado críticas por su apología al narcotráfico. Pero uno de los rostros más visibles del género es Peso Pluma. Se convirtió en el artista mexicano más escuchado del mundo y en 2024 se colocó en el 7º lugar mundial en reproducciones. En 2025, este artista comparte los primeros sitios con figuras internacionales como Lady Gaga, Bruno Mars, Billie Eilish y Bad Bunny. PCR, una de sus canciones más emblemáticas que habla del consumo de drogas y violencia, acumula más de 174 millones de visualizaciones en YouTube. En estas últimas semanas, los gobiernos de Michoacán, Estado de México, Nayarit, Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Tamaulipas y Quintana Roo han advertido que si se interpretan narcocorridos en eventos públicos, se impondrán sanciones de acuerdo al Código Penal Federal. En septiembre del año pasado, Natanael Cano fue multado en Chihuahua con 1.2 millones de pesos por interpretar corridos bélicos que incita a la discriminación, denigración y violencia hacia la mujer y por homenajear a la delincuencia organizada. Pero las consecuencias pueden ir más allá. A los Alegres del Barranco, que en Michoacán y Jalisco mostraron imágenes del Mencho en sus conciertos, el gobierno de Donald Trump les revocó sus visas de trabajo.
Aunque no hay cifras oficiales, algunos de esos cantantes han aceptado que componen por encargo los corridos para algunos integrantes de los cárteles y que pueden presentarse en fiestas privadas para ellos. Hasta el momento no hay una evidencia pública. ¿Los corridos que ustedes hacen, son pedidos o ustedes los hacen? Sí, güey, la mayoría son de encargo. ¿Son de encargo? La mayoría sí son de encargo y uno que otro que sale, güey, que los hacemos para nosotros. Pero a ver, David, hay algunas canciones que han sido especialmente polémicas. Ya hablábamos hace un momento de una, pero a ver, platiquemos de algunas de las que han sido más polémicas y que además tienen millones de reproducciones en las plataformas de música. Sí, Mariel, estamos hablando de Siempre Pendientes. Esta canción la interpreta Peso Pluma y Luis R. Conríquez, o este personaje que ya habíamos hablado de él. Y bueno, esta canción hace mención directa a Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y pues precisamente para decir que es el encargado de operar la plaza de su padre, del cártel de Sinaloa. Y bueno, en octubre de 2022, el cantante Peso Pluma fue contratado como parte de los festejos del 491 aniversario de la fundación de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y precisamente cerró la participación con esta canción, Siempre Pendientes, mientras se proyectaba una imagen del narcotraficante en la parte de atrás del escenario. Esto obviamente causó una gran polémica en ese momento. Otra canción pues es Cuerno Azulado de Natanael Cano. Esta canción formó parte de un disco de Natanael Cano, Nata Montana, y bueno, precisamente habla de presuntos tratos del gobierno con el cártel de Sinaloa. Esta canción fue retirada de las listas oficiales, incluso pues ya no la pueden escuchar de manera oficial o por parte del artista en diferentes plataformas. Incluso, Mariel, te voy a contar este detalle específicamente. Precisamente de esta canción, en agosto de 2024, la plataforma Disney Plus transmitió íntegro el concierto de Natanael Cano desde el estadio GNP aquí en la Ciudad de México. Pese a que existía una cláusula en el contrato de que no se debía interpretar esta canción, bueno, pues el artista al final la interpretó. E incluso, bueno, algo que causa también polémica es como Disney, que cuida mucho pues sus formas, ¿no? El tema de el consumo de drogas y todo eso, transmite este concierto e incluso el artista pues estaba bebiendo alcohol en pleno concierto, ¿no? Bueno, eso es prácticamente una forma de vida de estos artistas, ¿no? Pero al final pues todo esto genera estas polémicas que pues hoy los estamos tratando en este y en muchos ámbitos. Y bueno, ya hablábamos evidentemente la del Palenque con los Alegres del Barranco, que fue una de las que desató justamente la polémica, pero pues a ver, evidentemente es que existe una infinidad de canciones que, como ya decías, David, hablan de narcotráfico, de sus líderes, cuentan la historia de los jefes de seguridad, de sicarios famosos, por el nivel de violencia, el consumo de drogas, de la comisión de delitos, de quién está aliado con quién, qué gobierno lo protege. Es decir, la verdad es que narran las cosas que pues todos sabemos que ocurren en este país, además pues de la exaltación que evidentemente hacen del papel que tienen con las mujeres, del dinero, del juego, de los lujos y de los excesos que tienen. Y creo que justamente ahí está parte de la polémica, ¿no? De exaltar esta vida, pues sí, de excesos que les da pues el enredarse en un cártel o en otro cártel, pues de los que existen en México. Para Omar Cerrillo, director de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, quien también es músico y ha estudiado este género, los corridos forman parte de la cultura mexicana, que viene más allá de la revolución y que han servido para narrar parte de la historia de revueltas, violencia, hazañas de héroes populares y hasta bandoleros. Es decir, que nos han acompañado desde hace muchos años. Estos corridos han venido evolucionando a lo que hoy conocemos como los tumbados, que narran la vida de narcotraficantes, pero con el agregado del consumo explícito de drogas, alcohol, de la comisión de delitos, lavado de dinero y la creación de una narrativa aspiracional a los lujos derivados de las actividades del narcotráfico, y que es aquí en donde se encuentra la polémica. Pero él nos recuerda que esto no es nuevo. El primer gran artista de narcocorridos son los Tigres del Norte, a finales de los 70 y los años 80, porque en el fondo Camelia la Tejana pues es la historia de dos personas que estaban pasando
una camioneta con las llantas repletas de marihuana, así decía tal cual la canción, que por cierto, todos la recordamos como Camelia la Tejana, pero la canción se llama Contrabando y Traición. Y está la banda de la camioneta gris, y es la época de Chalino Sánchez, y en fin, El Jefe de Jefes, que fue el primer gran hit de los narcocorridos, porque de hecho en uno de los trabajos que tengo comparo la producción del videoclip que hacen los Tigres del Norte para El Jefe de Jefes, con lo que en su momento, y salva las proporciones, por supuesto la comparación, fue la producción de Michael Jackson con Thriller, porque Jefe de Jefes se filmó en Alcatraz, en la prisión de Alcatraz, que pues llevar cámaras, luces, tramoya, en ese entonces helicópteros, porque pues ahora ya se puede hacer con drones, pero toda la producción, si uno analiza como producción el videoclip de Jefe de Jefes, es un videoclip bastante caro. Y revisas cómo se producía visualmente toda la música que en general se le llama mal llamada regional mexicana, pues eran videos muy baratos antes de eso, ¿no? Jefe de Jefes, si recordamos un poquito, y a lo mejor evidentemente tú te sabes mal la historia, estamos hablando del jefe del cártel de Guadalajara. Es correcto, de Félix Gallardo. Para él está, pues es sabido, pues se difundió que para él estaba escrito este corrido. Tal vez, eso sí, lo diré con ese tal vez, sea el primero que sea por encargo y que sea famoso, o sea, que cumpla las dos, ¿no? Habría que revisar un poquito más la bibliografía y demás, porque corridos por encargo, pues hay un montón, que es parte de la, digamos, del formato esencial del género, que se fue construyendo, por supuesto, con el tiempo, pero además, pues sí, ya son corridos muy exitosos, en particular. Y bueno, para cerrar nada más esta parte histórica, otros investigadores han encontrado un corrido de 1930 sobre un personaje que se llamaba el Pablote. Ahí no es propiamente un narcocorrido como lo conocemos, pero porque habla más, como lo hacen los corridos de manera general, de una riña de cantina. Pero uno de los rijosos se habla, que es este señor Pablo, se dice que era traficante de morfina. Era traficante de morfina. Entonces, pues ahí ya empiezan a aparecer este tipo de personajes, y que todavía, si le tiramos un poquito más para atrás, en el Porfiriato hay muchos corridos para bandoleros, no traficantes de droga. El propio Malverde tiene corridos, pero Jesús Malverde no es un traficante de drogas, aunque es una figura súper importante para hablar de la narcocultura, porque prácticamente pues es el santo patrón, ¿no? Es esa figura que se volvió un culto y que tiene su capilla allá en Sinaloa, donde varios de los narcos van y le rezan y le piden para que los cuide. Dime una cosa, Omar, ¿por qué en México vemos este fenómeno de los narcocorridos? O sea, ¿por qué no tenemos esto mismo, o sí, platícanos, en Colombia, por ejemplo, otro país que también ha sido cruzado por el tráfico de drogas, de estupefacientes, pero no vemos esta, pues sí, esta cultura de lo musical tan fuerte como la vemos en México? Ni de otras formas de cultura, Mariel. La verdad es que la narcocultura sí es un producto de la relación México-Estados Unidos. Obviamente nosotros como mexicanos lo vivimos como si fuese absolutamente propio, pero tiene que ver también con esa relación fronteriza, ¿no? Por ejemplo, uno de estos corridos decimonónicos de la época porfiriana muy interesante es el de Joaquín Murrieta, que es un bandolero que se forjó en la época de la fiebre del oro en California. Entonces, ya desde entonces estaba hablando de estos personajes que van y vienen, porque esa es parte de la naturaleza del corrido. Hablábamos de Camelia la Tejana, el contrabando, llevarlo para allá. Entonces, la hazaña de cruzar la frontera, esconderla, hacerla pasar por cualquier otra cosa, ¿no? Que es en lo que en esa primera época, como te decía, 70s, 80s, pues están tratando de relatar, ¿no? La hazaña de cómo pasarla, ¿no?
y que en general el corrido, porque ahí tendríamos que hablar del corrido, mencionaba los corridos porfirianos, pero la época más importante del corrido como género, pues es la Revolución Mexicana, y es un género musical que está muy cercano a la crónica que se puede hacer desde la literatura, desde el periodismo, y que incluso, si me apuras, musicalmente tiene antecedentes incluso con los juglares medievales que iban de pueblo en pueblo cantando historias precisamente, y que a España llegaron con un género muy particular que se llaman las romanzas, y que se cree que son pues los antecedentes que llevaron a algunos músicos a cantar historias del día a día, historias que se salían de esa cotidianidad y que valía la pena narrarlas a través de las canciones, y que después se transformaron en esas, entre comillas, hazañas de bandoleros, asaltantes de caminos, asaltantes de oro en California, etcétera, y que después esos asaltantes se transformaron con los años en los traficantes de droga. Pero aquí viene la otra parte de la polémica. Basta con prohibir pues estos géneros musicales que se toquen en las plazas públicas, pues como ya vimos en las ferias, en los palenques, digamos lo que ha dicho parte o alguna parte de los estados que lo han prohibido o que han recomendado no hacerlo, es, a ver, en la plaza pública no, en tu casa es otra cosa, pero en las plazas públicas y en eventos que están auspiciados incluso con dinero del erario público no se puede tocar esto. Y aquí vamos a lo que sucedió justamente en Texcoco, que la gente dice, yo quiero escuchar esto, y si no me lo das, hago violencia. Porque tristemente la violencia está normalizada, querida Mariel. Más allá del narco, que obviamente es un detonador de la misma, pero el mexicano ha tendido a normalizar la violencia. A lo que voy es que el trayecto de la cultura mexicana de alguna u otra manera ha estado ligado a la violencia. Y habíamos logrado durante, vamos a llamarle la Pax priista, ¿no? Los 70 años del PRI clásico. Durante los años de esplendor priista, se logró una política pública en cultura, una política cultural muy definida, ¿no? Primero con el vasconcelismo y después con Torres Bodet, y que permitieron lo que hablábamos hace rato, que la imagen de México, primero para los propios mexicanos y luego para el extranjero también, la hiciese el cine de la época de oro y el mariachi. Los mariachis fueron tan relevantes por esa política pública, que hay documentos, los puedes revisar, donde la falta de elementos culturales en Yugoslavia, por ejemplo, la Yugoslavia de Tito, los años 60 y 70, sobre todo cuando Tito rompe con la URSS, Yugoslavia empieza a importar películas, música y luego telenovelas mexicanas. Hay mariachi cantado en serbio, en croata. ¿Qué es lo que pasa? Que volviendo al tema de políticas culturales, ese fue la apuesta del Estado mexicano por muchos años. Pero de repente, pues empezó a envejecer mal, ¿no? Ya al cine le pusiste color y valió madre. Pero entonces, por falta de otros referentes, ¿los narcocorridos se están volviendo nuestro soft power? Porque, a ver, estamos hablando de que hay canciones con más de 300 millones de reproducciones. Es decir, evidentemente nadie quiere tener esa influencia, ese soft power, pero es una realidad que ya nos está rebasando. No, sin duda. O sea, en el momento en el que el Estado mexicano relajó, o sea, lo que decíamos hace rato, viene de, por lo menos hace 10 años, en la época del Commander y Gerardo Ortiz, ¿no? Por ejemplo, Gerardo Ortiz era artista de Del Records, de Ángel del Villar, que te lo mencionaba hace rato, y que uno de sus narcocorridos bien popular y bien conocido, Gerardo Ortiz, dedicado a uno de los lugartenientes del Chapo, por ejemplo, y tuvo fama impresionante, pero vamos al hoy, ¿no? Este es un ejemplo rápido, pero al día de hoy, 2023, que son datos que tengo, Peso Pluma estaba entre los 30 artistas más importantes a nivel mundial en la historia de la industria discográfica. Es decir,
en esta catalogación que acabo de hacer con fuente de una empresa que se dedica al análisis de información de la industria, estoy comparando ahí a Peso Pluma con Taylor Swift, con The Weeknd, con Bad Bunny, pero también con los Beatles, con los Rolling Stones, con Pink Floyd, con Nirvana, etcétera, etcétera. Y aquí nos podrían llegar todos los chiflidos del mundo por estarlos comparando, pero así es, en el 2023 esos eran los datos, ¿no? Esos son los datos, o sea, en esa esfera se estaba moviendo Peso Pluma para 2023. Es un artista que se escuchaba, hace rato hablábamos del mariachi en Serbia. Bueno, Peso Pluma tiene un montón de escuchas en Europa, tiene un montón de escuchas en Asia, ¿no? En Turquía. Entonces, ¿cuál es el camino? Es decir, ¿sirven las prohibiciones, Omar, en estas plazas públicas? ¿Y qué otra cosa se debe hacer? O simplemente a la gente lo que quiere escuchar, como muchos dicen, oye, no me prohíbas. Yo quiero escuchar esto, me gusta, y tiene que ser libre, porque entre más lo prohíbas, evidentemente más va a proliferar. Así es, como ahora ya también hay que cuidarse del tráfico de gansitos en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Sí, lo prohibido, esto lo traigo a colación porque pues sí, tienes razón, lo prohibido siempre genera más tentación. Desde los 70 con Nixon se prohibieron las drogas y no han desaparecido, al contrario se han complejizado más, ¿no? Ahí tienes ejércitos tal cual de zombies de fentanilo en las grandes urbes de primer mundo, porque no es solo los Estados Unidos. Yo los he visto en Vancouver, yo los he visto en Melbourne, Australia, es impresionante. Y no ha servido la prohibición, pero ahí seguimos con la prohibición. Entonces, yéndonos ahora a la parte estrictamente musical, pues sí, no va a servir de gran cosa, porque por lo menos como Estado dejas de ser cómplice. Al decir, yo no presto la plaza de armas de Tianguistengo para que toque fulanito de tal. Dejas de ser cómplice. Pero tampoco estás resolviendo. Entonces, los esfuerzos deben estar en combatir, no a los narcocorridos, evidentemente, sino combatir el origen, que es la violencia en el país. La violencia, sobre todo estructural, que son las condiciones sociales que tenemos en el país que generan sí o sí violencia, en primer lugar. Otra es la falta de política pública en cultura. Desde los 90 que hay un lento pero visible abandono hacia una política cultural del Estado. Porque como todo en política, como tú bien lo sabes, querida Mariel, los vacíos no duran, se llenan. Si el Estado no está siendo gestor de cultura, lo van a llenar otros agentes. Y en particular, parecía que era cómodo dejárselo al mercado, lo cual en teoría está bien, y más si estabas en un modelo neoliberal, ¿no? Entonces este modelo de mercado permitía que empresarios dijeran, pues yo voy a traer a Iron Maiden, o traigo a Shakira, o traigo al que tú me digas, ¿no? A Bad Bunny, whatever. Y si la gente lo quiere ver, me va a comprar el boleto y se va a llenar, y listo. Pero ¿qué pasa cuando precisamente el mercado empieza a cubrir los huecos de mala manera, donde te llena las escuelas de totis o te llena las escuchas de los chavos con música que se congratula de haber mutilado a otro ser humano? Porque el problema de los corridos de hoy es que dejaron de ser narrativos y ahora son explícitos y sobre todo con esos mensajes entre cárteles de esto te lo dedico a ti para que sepas lo que hacemos de este lado, ¿no? Entonces, ese vacío fue ocupado por el mercado, pero por partes del mercado que tampoco queremos, porque es muy similar a la ley esta de las papitas en la escuela. Se entiende, por supuesto, que estamos malnutridos y que hay obesidad infantil y todo lo que tú me digas y que es por permitir que Coca-Cola y que Sabritas y demás estén en las escuelas. Pero es otra vez, es en parte. ¿Por qué? Porque sale de la escuela y de todas maneras lo va a comer. Y va a ver el chavo que las meta de contrabando. O sea, no es por ahí. Es un problema también, cuando hablamos de política pública, va acompañado de educación. Si tú generas un modelo educativo donde hables de la relevancia del arte y la cultura,
pero desde un arte ameno, porque también en la secundaria queremos que sigan leyendo la Ilíada y la Odisea, pues cuando ya no quieren leer ni las notas del Instagram, porque pues, todo es visual. Muchas gracias a David Santiago y Omar Cerrijos por ayudarnos a ponerle contexto, historia y análisis a este tema que seguramente seguirá abriendo debate en nuestro país. Pero queremos escucharte. ¿Tú qué opinas sobre los corridos bélicos? ¿Realmente alientan a la violencia o solamente son el reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad? ¿Estás de acuerdo con su prohibición? Déjanos tu opinión en la plataforma en la que nos escuchas. Si te gustó este episodio, compártelo y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este arranque de la tercera temporada de Política y Otros Datos, y gracias, Leo Luna, por la producción de este episodio. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y Otros Datos es un podcast de Expansión.